Bienvenidos, continuamos con la serie de estudios sobre las disciplinas espirituales. Espero que sea grato poder ir en este recorrido. Con anterioridad vimos que el propósito de las disciplinas consiste en guiarnos para que como seguidores de Jesús podamos llegar a ser como Él es, que hagamos lo que Él hizo, que busquemos lo que Él buscó y que realmente podamos cumplir su voluntad siguiéndole día con día. El propósito es enriquecer nuestra comunión, nuestra relación con Él. Entonces vale la pena poder dedicar tiempo, poder disciplinarnos para encontrar estas formas de comunión con nuestro Señor. Hemos visto la oración, posteriormente el ayuno y la semana pasada vimos acerca del estudio. Hoy voy a avanzar para tratar acerca de la meditación. Entonces vamos a encontrar que estas son las 4 disciplinas internas. Sin embargo, para que estos medios funcionen, necesitamos forzosamente practicarlos. De lo contrario, saberlos no es suficiente. Quiero hacerle algunas preguntas como para evaluar este tiempo de aprendizaje. La primera pregunta es, ¿ha estado practicando alguna de estas disciplinas? La oración, el ayuno, el estudio. ¿Qué dificultades ha superado? Porque me imagino que si ha intentado hacer alguna de ellas, ha encontrado algunas dificultades. Pero vea la forma de cómo va sobreponiéndose y también hay obstáculos ya vencidos. Y algo que puede inspirarnos mucho para continuar en este peregrinaje es también encontrar las bendiciones que estamos encontrando al practicarlo. Entonces enumere por allí algunas bendiciones que están surgiendo por un cambio en el hábito de oración, por un cambio en la calidad de cómo ayunamos, por una profundidad mayor en el estudio de la palabra. Les animo a continuar con este recorrido y notará que a medida que va avanzando van a surgir nuevas experiencias, especialmente experiencias de comunión con Dios, que eso es lo que estamos buscando. Y el fruto de esta comunión con Dios también se va a reflejar en cambios que usted va a ir notando en su carácter, en la forma de cómo toma decisiones, en la forma de cómo se relaciona con los demás. Si estas dos cosas no están ocurriendo, entonces tenemos que regresar y revisar quizás los motivadores por los cuales nosotros estamos haciendo. Pero yo quiero garantizarle que el practicar estas disciplinas espirituales van a producir una comunión más estrecha con Jesucristo, pero también van a producir un cambio en su vida. Usted lo notará, inclusive las personas que están alrededor suyo van a distinguir que algo diferente está ocurriendo en su vida. Como es de esperarse, para sacarle provecho a estas disciplinas, a este recorrido, es necesario tomar algunas acciones. Entonces, quiero repetir algunas cosas. Por ejemplo, diariamente necesita encontrar el tiempo adecuado para practicar estas disciplinas. Es decir, señale un tiempo diario para que usted ya sepa que a tal hora usted tiene un compromiso con el Señor, tiene un encuentro realmente con Dios a través de esa disciplina. En segundo lugar, además de tener un tiempo específico, separe un lugar físico para ese encuentro con Dios y su palabra. Es decir, a estas alturas se espera que usted ya haya encontrado el mejor lugar, tal vez en su casa, en su patio, no sé, pero el mejor lugar posible para practicar estas disciplinas. Otro consejo sería, tenga a la mano una libreta para ir haciendo algunas anotaciones de la forma de cómo el Espíritu Santo está tratando con usted. Anote las experiencias que usted vaya viviendo. Esto le va a servir para reforzar realmente su fe, su encuentro con el Señor un poco más adelante. De ser posible, en cuarto lugar, mantenga más de una versión de la Biblia a la mano, para que usted pueda tener, quizá con palabras más sencillas, el conocimiento de ese pasaje. Si fuera posible tener un diccionario bíblico a la mano, también eso es muy, muy importante, para que podamos ir asimilando mejor el contenido de la palabra del Señor. Entonces, las 4 cosas, un día específico, un horario, un espacio para poder desarrollar las prácticas, una libreta para ir anotando y de preferencia tener más de una Biblia a la mano.
Hay algunos principios que pueden ayudarnos para acercarnos con Dios. Me gustaría dárselo a conocer de manera muy rapidita para ir enriqueciendo esta búsqueda del Señor. En primer lugar, mantenga quietud ante la noción de la presencia de Dios. El salmista escribió: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, en la quietud es donde vamos a poder experimentar la grata presencia de Dios. Y reconozca que uno más grande que usted está en ese lugar, que es la presencia de Dios. Esto le va a ayudar a tener un sentido reverente. No importa que esté en su recámara, allí está la gracia de Dios para trabajar. Entonces mantenga quietud ante la presencia del Señor. En segundo lugar, día a día ríndase a Dios y a su voluntad. En Deuteronomio capítulo 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, que cada día realmente usted pueda amar de una manera más profunda a Dios. Rinda su corazón a Dios, rinda su corazón a la voluntad de Dios. Este es el llamado que Dios nos hace, una rendición completa de parte nuestra para que Dios se pueda manifestar. En tercer lugar, concentre su mente al testimonio de las Escrituras. Un texto para la semana leído a diario podría saturar su mente y su corazón. Un autor apellidado Doberstein escribió lo siguiente: la palabra de Dios habla en, con y debajo de las palabras de la Biblia. Es decir, en ese contenido bíblico que usted está usando, allí hay palabra de Dios muy clara. Usted va a encontrar tal vez en esa parábola o en esa historia asuntos culturales, pero vaya al fondo de la situación y mire realmente cómo Dios está tratando con usted, cómo la gracia de Dios quiere fluir a través de ese conocimiento de la palabra. En cuarto lugar, medite sobre la verdad de Dios. Su mente va a ser iluminada por el Espíritu Santo. Es decir, el mismo Espíritu Santo que apareció cuando un autor sagrado escribió, es el mismo Espíritu Santo que volverá a aparecer cuando usted abra la palabra. Va a iluminar su mente, su corazón, y usted va a tener una mejor comprensión de la palabra del Señor. El salmista en el capítulo 1, recién iniciando el libro de los Salmos, dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Él encontró una meditación o un asunto en el cual debía trabajar, y era la ley de Dios. Y entonces el salmista entiende que a través de la ley de Dios, Dios está manifestando su voluntad para él. También en el Salmo 119 se escribe: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es decir, encuentre un contenido y sobre ese contenido haga que Dios siga tratando con usted. Y por último, reflexione en silencio o por escrito sobre su vida, sus actitudes y sus sentimientos. El salmista escribió: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista le está diciendo a Dios: Señor, aquí está mi corazón, puedes pasar tu escáner. Yo quiero realmente ser conocido por ti, pero necesito un cambio, indícamelo. Jesús, cuando está tratando con los discípulos, les habla de algunas situaciones también. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, Él les dijo que Dios perdonara sus pecados como ellos también perdonaban a los que les debían o a los que los habían ofendido. Entonces, estos son los cambios que la presencia de Dios irá produciendo en usted. Entonces, vaya analizando sobre estas situaciones de vida, sobre las actitudes, sobre sus sentimientos, y va a mirar cómo los sentimientos mismos van a ir sufriendo una transformación. Entonces deseo que estos consejos puedan enriquecer la actitud con la que se presenta delante de Dios cada día. Bueno, hoy terminaré con la sección de las disciplinas internas, después de haber visto, como les mencionaba al principio, la oración, el ayuno y el estudio. Nos enfocaremos entonces en la disciplina de la meditación. Thomas Merton escribió lo siguiente: la verdadera meditación no es un truco psicológico, sino una gracia teológica. Es decir, a través de la meditación nosotros podemos encontrar a Dios y su voluntad. Sin embargo, es de entenderse que en la posmodernidad que nos ha tocado vivir,
Nosotros de alguna manera somos bombardeados por nuestro adversario y él pone ruido, pone prisa y multitudes, dice un escritor, para poder entretenernos. Si él puede mantenernos empeñados en la cantidad y en la muchedumbre, descansará satisfecho. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero especialmente nuestros jóvenes y adolescentes, ellos no pueden pasar un minuto sin tener sonido, sin tener música. Para ellos se les hace eterno realmente pasar un tiempo. Es decir, el enemigo nos tiene envueltos en demasiados ruidos. No hay tiempo para mirarnos a nosotros mismos, solamente hay tiempo para mirar los ruidos de atrás. Lo otro es que caminamos muy deprisa, todo lo queremos rápido. Aún los alimentos, ¿no? O sea, es más fácil meter las palomitas en el horno de microondas y salen, pero en unos cuantos segundos. Y todos queremos que la vida realmente sea así. Sin embargo, bíblicamente hablando, necesitamos nosotros detenernos, entender realmente los propósitos de la vida. Y lo otro es que siempre queremos la atracción de los demás. Probablemente no estemos dentro de una multitud, pero sí queremos que la multitud nos afirme. Entonces hoy, por ejemplo, todo el mundo pone a través de una red social tal vez una fotografía, una frase o algo de él o de ella. ¿Y qué espera después de haber puesto en un muro realmente esa imagen? Espera que mucha gente lo revise y eso hace que su ego crezca y se cree que es más importante. Así nos mantiene realmente el enemigo. Un psiquiatra dijo, la prisa con la que nuestra sociedad vive no es del diablo, es el diablo mismo. Está muy fuerte la declaración, ¿verdad? Nosotros como cristianos, si realmente queremos movernos más allá de lo superficial, más allá de lo que nuestra cultura nos ha enseñado, nos ha heredado, o inclusive la cultura cristiana, que de alguna manera también se ha contaminado, tenemos que estar dispuestos a detenernos en esta carrera de la vida, a guardar silencio realmente para que Dios pueda tratar con nosotros. Y precisamente aquí es donde esta disciplina de la meditación tiene mucho que aportar a nuestras vidas. Yo sé que para muchos esto es como ilógico, como algo tal vez nuevo inclusive. Pascal Blas escribió, la única causa de la infelicidad del hombre es que no sabe cómo estarse quieto en su cuarto. Y bueno, lo escribió hace mucho tiempo, pero es tan aplicable para estos momentos. Debemos de comprender que el universo que hay dentro de nosotros, que el contenido de la Biblia inclusive es mucho más amplio de lo que hasta aquí hemos explorado. Hay inmensas regiones internas nuestras que no han sido exploradas. Conocemos bastante bien la parte física, pero no la parte interna. Así es que nosotros tenemos muchísimas posibilidades de una nueva vida, de una nueva libertad, de una nueva manera, un nuevo estilo realmente para vivir. Y a través de la meditación podemos encontrar ese llamado que Dios nos hace para poder entrar a una comunión y a una transformación. Me gustaría advertir de algunos conceptos erróneos que pudieran estorbarnos y no nos permitirían ir a la meditación. Con frecuencia algunos se hacen la pregunta en cuanto a si se puede hablar de la meditación como algo cristiano o más bien se trata de prácticas de las religiones orientales. El hecho de que la meditación sea una palabra extraña a nuestros oídos, en realidad se debe al pobre estado espiritual que el cristianismo contemporáneo tiene. La meditación ha sido siempre para toda la parte clásica del cristianismo y para la devoción cristiana como una preparación realmente para la oración. La meditación nosotros lo encontramos desde la palabra del Señor hasta personajes que les ha tocado vivir en siglos más recientes. Por ejemplo, muy temprano en el libro de Génesis, en el capítulo 24, hay una experiencia de Isaac. El versículo dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Imagínense ustedes, estamos hablando de un pasaje muy, muy antiguo. ¿En qué meditaba? Seguro que él estaba meditando en los propósitos de Dios para su vida. El salmista en el capítulo 63 dice, con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Imagínense ustedes, un hombre que está constantemente trayendo su mente, su corazón
a la presencia de Dios y está en una constante meditación. Estas personas eran ordinarias, tenían las mismas capacidades que nosotros. Sin embargo, ellos tuvieron una actitud diferente para buscar de Dios. Los salmos cantan virtualmente las meditaciones del pueblo de Dios, especialmente el Salmo 119. Ahí en varios versículos se menciona la meditación. Por ejemplo, en el versículo 148 dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. En el capítulo 1 de Salmos, que sirve como la presentación para todo el libro, se llama al pueblo de Dios, especialmente se dice que bienaventurado es la persona, el varón, que medita constantemente en la ley de Jehová. Y allí hay también un resultado, un fruto. Quien se mantiene con una mente y un corazón abierto, contemplando realmente de los mandamientos de Dios, de la presencia de Dios, su vida será diferente a la vida de aquellas personas que no recurren a una búsqueda del Señor. Los escritores cristianos, a través de los siglos, han hablado acerca de oír a Dios, de comunicarse con Él, de experimentar su presencia, de amarle. ¿Sí? Ellos trajeron sus vidas a Dios y encontraron una respuesta de Dios. La Biblia nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando recibió esa visión apocalíptica. Es decir, estaba contemplando la presencia de Dios y Dios trató con él. Y si tenemos la oportunidad de mirar el Apocalipsis, vemos la riqueza realmente de lo que Dios trajo a la mente, al corazón de Juan. ¿Será que Juan estaba más preparado que nosotros para poder oír y ver lo que Dios tenía preparado? Bueno, probablemente su actitud sí era muy diferente a la nuestra, pero no era un hombre fuera de serie, era un hombre semejante a nosotros, con una actitud realmente de devoción a Dios. Quiero animarles a cobrar valor o tener el valor de colocarnos realmente a la par de esta práctica bíblica. Aprendamos cómo hacerlo y meditemos constantemente en la presencia del Señor. El salmista llegó a esa conclusión: pero yo meditaré en tus mandamientos. Que esa sea la conclusión a la que usted llegue. Es decir, voy a tener tiempos de oración, voy a ayunar, voy a estudiar con profundidad, pero luego me voy a quedar en una meditación de esa palabra. Debo asegurarles que la idea cristiana de meditación es completamente diferente a lo que la religión oriental presenta. La meditación oriental es un intento de desocupar la mente. La meditación cristiana es un intento de desocupar la mente, pero a fin de volverla a llenar. Las dos ideas son completamente diferentes. La forma de meditación oriental destaca la necesidad de despegarse de este mundo. Se hace hincapié inclusive en perder la personalidad y la individualidad y fusionarse con la fuerza cósmica, con anhelo de que ellos sean liberados de las cargas de esta vida. Sin embargo, ellos no recurren realmente a Dios. En su forma popular, la meditación trascendental es meditación para el materialista. Pues allí no se necesita la fe. No necesita uno creer en el reino espiritual para poder hacer ese tipo de meditaciones. Es solo una forma de cómo controlar las ondas cerebrales a fin de mejorar el bienestar tanto físico como emocional de la persona. Mientras que la meditación cristiana va mucho más allá de la idea del desprendimiento. La meditación cristiana nos conduce a una integridad interna necesaria para que podamos entregarnos a Dios libremente y también para que podamos percibir de la presencia de Él a través del Espíritu Santo. También necesaria para poder atacar los males que el enemigo pone. Algunos huyen de la meditación por temor a que sea demasiado difícil. Sin embargo, tenemos que entender que lo único que necesitamos es la actitud correcta para venir delante de Él. Thomas Merton escribió: la meditación realmente es muy sencilla. No se necesitan muchas técnicas elaboradas para enseñarnos cómo hacerlo. Entonces, esperar en Dios no es una pérdida de tiempo. Bernardo de Claraval escribió: buscar a Dios es un trabajo que golpea muchas áreas de nuestra vida. Sin embargo, necesitamos dedicarnos para que esas áreas puedan ser transformadas por el poder del Señor. Es imposible realmente aprender a meditar. No lo podemos hacer solamente leyendo un libro,
realmente se aprende a meditar meditando. Quiero terminar dando algunas sugerencias sencillas que pueden establecer una diferencia a la hora de venir a la meditación. En primer lugar, aprenda porciones de la Biblia. Pueden ser historias de la Biblia, parábolas, promesas, fragmentos completos. Es decir, primero apréndalos para que posteriormente pueda meditar en ellos. En segundo lugar, no solamente aprenda el pasaje, es decir, también esfuércese por escribir lo que usted está comprendiendo de esa lectura, de ese texto, de esa historia o de esa parábola. De esa manera su mente comenzará a asimilar no solamente de manera textual una historia o una parábola, sino el contenido mismo, lo que el autor quiso transmitir. Podemos confiar que Dios nos dará el discernimiento, porque sí, necesitamos realmente que el Señor trabaje en eso. En tercer lugar, comience con un periodo diario de 5 a 10 minutos para concentrarse, es decir, no quiera venir a la meditación de manera abrupta. Primero tiene que lograr un tiempo de quietud, es decir, mantenerse un tiempo de silencio, permitir que realmente su mente se concentre en aquello que usted está dispuesto a meditar en ese día. Lo que se podría hacer una vez que ya estemos listos para esta parte, inicie orando, entregue a Dios lo que le preocupa, permita que la paz de Cristo realmente pueda llenar su corazón. Es decir, en estas condiciones es donde va a ser más sencillo poder venir a una profundidad en la meditación en la palabra del Señor. Después de haberse concentrado, pase un tiempo más en silencio, no pida nada, permita que el Señor le hable, permita que el Señor le envuelva con sus brazos, sienta realmente el amor, la gracia de Dios. Después que haya logrado un tiempo de concentración, entonces ahora sí agréguele quizá 10, 15 minutos de meditación en esas verdades, en esas historias, en esa porción de la palabra que usted trae ese día, para que realmente su mente, su corazón pueda percibir realmente de lo que el Espíritu Santo va a traer a través de ese contenido. Les recuerdo que mientras el estudio bíblico se centra en la comprensión, la meditación bíblica se va a fundamentar en la internación y la aplicación de esas verdades a nuestra vida. Entonces, trate de separar eso. En la disciplina del estudio nosotros profundizamos lo más que podemos porque queremos comprender, queremos entender realmente lo que esas verdades tenían y que tal vez están como un tanto ocultas en esa escena histórica. Mientras que la meditación hace un trabajo al revés, no trabaja hacia nuestra mente, trabaja hacia nuestro corazón. Realmente es el contenido viniendo a nuestra vida, saturando realmente nuestro ser. La palabra escrita se convierte en la palabra viviente por medio de la cual Dios nos va a dirigir, y cuando la meditamos, esa esencia de la palabra comienza a enriquecer nuestras vidas. Pero también tiene que hacer algo más, no se quede en la meditación. Esfuércese por vivir esa experiencia, por vivir lo que el Señor le está manifestando. Y de esa manera entonces va a valer la pena todos esos tiempos de meditación, porque se va a ver reflejado en la calidad de vida. Cuando uno entra en el recorrer bíblico, uno no solamente es un observador, realmente uno tiene que llegar como un participante activo, deseoso de ser saturado de esas bendiciones que se están transmitiendo a través de ese texto, a través de esa palabra. Y les aseguro que Dios va a dirigirnos, Dios va a hablarnos, Dios puede tocarnos, Dios puede sanarnos. Y cuando hablo de la sanidad, no solamente me refiero a la parte física. Tal vez hay cosas ocultas en nuestra vida, nuestras emociones, tal vez cosas del pasado que de repente, pues, cuando estamos en un momento de crisis, vuelven a salir. Permitamos que el poder sanador de la palabra, a través de la meditación en ella, haga que haya un cambio profundo. Dios tiene poder realmente para ir sanando esas áreas ocultas. Permitamos que la meditación sea algo más que un ejercicio de aprendizaje, sino que se convierta en una experiencia. Ojalá y usted pronto pueda
separar esos tiempos de meditación. Recuerden, no es para hacer estudios, ni siquiera para hacer análisis o buscar qué le vamos a decir a los demás. La meditación es solamente para nosotros. Debemos de entender que la meditación no se queda en el cuarto realmente donde nosotros nos ejercitamos. Realmente tiene que salir con nosotros de esa recámara y tiene que distinguirse en nuestra forma de vivir. Que Dios le ayude para poder profundizar en esas verdades. Recuerde que la meditación no va aislada de la oración, no va aislada de esos tiempos de comunión con Dios también a través de los ayunos, y menos va aislada del estudio de la palabra. Cualquier meditación que usted haga fuera del contenido de la palabra simplemente va a ser su imaginación. Es decir, para que esta meditación valga la pena, tiene que estar completamente fundamentada en esa voluntad de Dios escrita a través de la palabra. Con esto estoy terminando las 4 disciplinas que tienen que ver con la vida interna. Continúan las disciplinas externas y posteriormente las disciplinas congregacionales. Sin embargo, no vamos a hacer un paréntesis, porque necesitamos ejercitarlos. Entonces, algunas cosas que usted podría hacer para medir su avance, algunas preguntas es: ¿ya tengo yo un tiempo regular para comunicarme con Dios? En oración, en ayuno, en estudio, en meditación. Segundo, ¿ya tengo un espacio definido donde hago estas prácticas, estas disciplinas? Tercero, ¿estoy distinguiendo los cambios que Dios está haciendo en mi vida? Entonces, revise esto y vuelva a regresar, realmente para que podamos decir que estamos teniendo victoria sobre las disciplinas espirituales. Necesitamos recorrer. Entonces, voy a dar lugar a que en las semanas que vienen usted pueda ejercitarse. Lo que podría hacer es volver a escuchar otra vez las pláticas anteriores, regrese a ellas, medite sobre ellas y comience a practicar. Ojalá y que pronto pueda tener buenas noticias de éxitos en la práctica de las disciplinas espirituales. Mi oración va a ser que Dios le ayude a poder venir a estas disciplinas y que cuando regresemos al templo usted ya no sea el mismo como cuando tuvimos el último culto. Que Dios les bendiga, que la gracia del Señor les acompañe ahora y siempre. Les animamos a continuar con los tiempos de oración diaria de 5 a 7 de la mañana y por las noches de 10 a 12. Asimismo, a unirse en oración y ayuno los días miércoles y domingos. También a continuar practicando los medios de gracia de manera personal y familiar para cuidar nuestra vida espiritual.